Tengan todos y todas muy buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo temático de la Cátedra de Contaminación Ambiental y Salud Pública. En esta oportunidad vamos a estudiar la clase correspondiente a los contaminantes cancerígenos. Para ello, el objetivo de esta clase es desarrollar el siguiente contenido. En primer lugar, hablar de algunas generalidades relacionadas al tema, citar algunos conceptos también que son claves para el entendimiento de esta temática. Vamos a identificar cuáles son las fuentes naturales y antropogénicas de los contaminantes cancerígenos. También vamos a ver cómo se clasifican los contaminantes cancerígenos, las etapas en el proceso de carcinogénesis, los efectos a la salud a largo, corto y mediano plazo de la exposición a contaminantes cancerígenos. Y por último, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la relación alimentación y cáncer. Bueno, y uno de los principales conceptos que tenemos que tener claro, tenemos que tener presentes, es el concepto de mutación para poder entender lo que más adelante vamos a explicar. ¿Qué es una mutación? Pues según el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, nos presenta, esta institución nos da esta definición. La define como cualquier cambio en la secuencia del ADN de una célula. Y estas se pueden producir, estas mutaciones, se pueden producir a través de errores que se llevan a cabo durante la división celular o por la exposición a sustancias del ambiente que dañan, que mutan lo que son el ADN de los genes. Entonces, esa es una mutación. Bien, otro concepto que tenemos que tener claro, tenemos que tener en mente, es la definición de cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo define, como lo pueden leer ahí, como aquel proceso en el cual hay un crecimiento, hay una proliferación, una diseminación incontrolada de lo que son las células. Más adelante lo vamos a explicar a detalle, pero sí es importante que nosotros tengamos presente el concepto de cáncer. También recordemos que este crecimiento de células se puede llevar a cabo en cualquier órgano de nuestro cuerpo, ¿verdad? Formando así lo que es un tumor, que puede emigrar a un lugar lejano de donde se originó, provocando lo que se llama metástasis. Y pues también es importante recordar que este término general, cáncer, va a englobar diferentes enfermedades. ¿Por qué? Dependiendo del lugar donde se haya originado, así nosotros vamos a tener diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, cáncer de huesos, el cáncer de mama, que es bastante común en nuestros días, qué sé yo, cáncer de próstata, etcétera, etcétera, etcétera. Si se den tejidos blandos, si se den tejidos un poco más duros. Entonces, hay diferentes tipos de cáncer, diferentes enfermedades que son englobadas bajo este término, ¿verdad? General, el cáncer. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco acerca de las causas del cáncer. Aquí nosotros vamos a encontrar dos factores bastante importantes de mencionar. Uno de ellos son aquellos factores endógenos, es decir, que son propios de nuestro organismo y en el cual encontramos, por ejemplo, lo que es la herencia familiar. Si nosotros tenemos ya esa predisposición genética en la cual yo sé que mi abuelo, mi papá, ¿verdad?, han sufrido de esta enfermedad, entonces yo estoy un poco más predispuesto de manera genética a que también la pueda desarrollar en un futuro. Por otro lado, tenemos lo que son los factores exógenos y ahí ya
vinculamos específicamente la finalidad de esta clase, ¿verdad? Que son todos aquellos agentes cancerígenos que se han comprobado bajo el estudio científico que si estoy expuesto a esos agentes yo puedo desarrollar el cáncer. Bueno, y ahora tenemos la definición de agente cancerígeno o carcinógeno, que va a ser todo aquel agente, ya sea de tipo físico, químico, biológico, que tiene ese potencial de poder generar lo que es el desarrollo del cáncer, ¿verdad? Todo aquel agente al cual si yo estoy expuesto de una manera prolongada, ya lo vamos a ver más adelante, ese agente va a tener la capacidad de llevar a cabo una mutación en nuestros genes y por consiguiente, si las condiciones son idóneas para que se pueda llevar a cabo, desarrollar el cáncer. Bien, y así llegamos a la clasificación de los agentes cancerígenos o carcinógenos, en los cuales, dependiendo del origen, los vamos a clasificar en químicos, físicos y biológicos. Estos tres tipos de cancerígenos los vamos a estudiar un poco más a detalle en las siguientes diapositivas. En primer lugar, tenemos los agentes químicos. Aquí podemos englobar diferentes sustancias químicas que ustedes ya conocen, pero que es bueno recordar pues que si estamos en contacto con estas sustancias químicas, ya hay evidencia necesaria para corroborar que pueden desencadenar un proceso canceroso. Acá tenemos algunas como lo es las aflatoxinas, el arsénico, el acetaldehído, el benceno, que también es ocupado en el laboratorio, ¿verdad? El hollín fue uno de los primeros agentes que se descubrieron allá en el siglo XIX, porque en esa época existía una profesión que ahora ya desapareció, más que todo en Europa, que eran los deshollinadores. Estas personas, más que todo, eran hombres que se dedicaban a limpiar el hollín de las chimeneas. Recordemos que la manera en la cual esa población podía mantener el calor del invierno eran a través de las chimeneas. Entonces existían estos señores que se encargaban de limpiar el hollín de esas chimeneas. ¿Qué sucedió? Que se detectó que la mayoría de estos deshollinadores comenzaron a padecer cáncer de testículo. Entonces se hizo un experimento. Los señores que luego de su jornada de limpieza del hollín, cuando ellos terminaban la jornada, se les dijo que se tenían que bañar, porque por lo general no lo hacían. Terminaban todos llenos de hollín, se iban a su casa y mantenían en contacto el hollín con todo su cuerpo. Entonces dijeron, vamos a hacer el experimento. Ahora una parte de ellos que se bañe luego de terminar y otra no. Entonces los que se bañaron no desarrollaron el cáncer testicular y los que no se bañaron, ¿verdad? Mantenían el hollín en su cuerpo, sí desarrollaron el cáncer. Entonces ahí fue cuando ellos pudieron detectar que el hollín era el responsable del cáncer de testículo en los deshollinadores. Y pues así podemos mencionar otros tipos de sustancias químicas también. Ahí tenemos el gas radón, que es asociado con el cáncer de pulmón, el torio y el TCE. Ahora, cuando hablamos de cancerígenos de tipo físico, ahí podemos mencionar la radiación ionizante y la radiación ultravioleta. La radiación ionizante, recordemos que se llama así porque es la capaz de ionizar y hacer o ejercer cambios químicos en lo que son las células y dañar el ADN, es decir, un agente mutágeno que va a inducir mutaciones en las cadenas del ADN. En cuanto a la radiación ultravioleta, creo que de su conocimiento ustedes ya han escuchado hablar que es importante
protegernos de lo que es la luz solar, porque la luz solar es la principal fuente de los rayos ultravioleta. Eso es de manera natural, pero también hay personas que les gusta tener un bronceado perfecto, ¿verdad? A estas personas que se les llama, cuando eso se convierte en una obsesión, se les llama a estas personas que son tanoréxicas, ¿verdad? La tanorexia. Esas personas que necesitan o que están obsesionadas con tener un bronceado perfecto, que su piel esté totalmente bronceada. Entonces estas personas que padecen esta enfermedad, la tanorexia, buscan o van a lo que son las lámparas y camas bronceadoras y se están exponiendo a radiación ultravioleta. Y si lo están haciendo muy seguido, pues a la larga pueden desarrollar lo que es un cáncer de piel. Y pues aquí tenemos, ¿verdad?, un poco más de información relacionada con lo que es la radiación ultravioleta. La mayoría de los tipos de cáncer de piel son causados por una exposición excesiva a los rayos ultravioleta. Si bien es importante la luz solar, porque ustedes saben que ahí hay un mecanismo relacionado con la vitamina D, se sugiere, ¿verdad?, se recomienda que tomemos los rayos del sol cuando están, más que todo, a las primeras horas de la mañana, cuando esos rayos del sol no tienen mucha fuerza o se sienten un poco más suaves que exponernos a la luz solar, qué sé yo, a las 12 o 1 de la tarde. Entonces, es también de tomarlo en cuenta. Todas aquellas personas que se exponen demasiado a los rayos ultravioleta van a tener un mayor riesgo de padecer un cáncer de piel, el famoso melanoma. Entonces, también una recomendación acerca de esto es el uso de protector solar. Un protector solar con un factor de protección solar bastante alto sería bueno si nosotros nos vamos a exponer a la radiación ultravioleta, si vamos a ir a la playa o vamos a ir a un lugar donde vamos a estar muy expuestos a la radiación, a los rayos UV. Bueno, y acá tenemos también algunos agentes de tipo biológico. Aquí podemos mencionar una serie de virus, bacterias y parásitos que son capaces de desencadenar un proceso canceroso. Entre los virus, creo que algunos muy conocidos, tenemos lo que es el virus del papiloma humano. ¿Con qué tipo de cáncer está asociado el VPH? Pues está asociado con el cáncer de cuello uterino, ¿verdad? También el virus del VIH también está vinculado con lo que es el sarcoma de Kaposi. Entre las bacterias que podemos mencionar, la bastante conocida, el Helicobacter pylori, más que todo los compañeritos que cursan microbiología saben que esta bacteria que se aloja en la cavidad gástrica, si no se trata, si no se le da el tratamiento adecuado para poder erradicarla, puede desencadenar lo que es un cáncer gástrico. Y también algunos parásitos como el Schistosoma hematobium, que está vinculado con lo que es el cáncer de vejiga. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las fuentes de emisión de estos contaminantes cancerígenos. Como en todo, tenemos fuentes naturales de emisión y fuentes antropogénicas. Entre las fuentes naturales de emisión podemos encontrar, uno de ellos es la luz solar, los rayos ultravioleta, que ya hablamos de ellos, pues son naturales porque la luz viene del sol, viene desde el cosmos y llega hasta la superficie de la Tierra, un proceso natural. Pero además de ello también encontramos ciertas especies vegetales en la naturaleza que contienen agentes cancerígenos. Acá podemos hablar de lo que son las aflatoxinas. ¿Qué son las aflatoxinas? Son toxinas que son elaboradas, son producidas por una especie de hongo, más que todo de la familia Aspergillus, ¿verdad? Estos hongos
contaminan, ¿verdad? Producen una contaminación fúngica en algunos cultivos agrícolas, como lo es el maíz, el maní o cacahuate, las semillas de algodón y algunos frutos secos. Entonces, estos hongos contaminan esos cultivos y producen lo que son las aflatoxinas. Entonces, si nosotros consumimos, por ejemplo, una mazorca de maíz contaminada con el hongo, estamos ingiriendo aflatoxinas que son cancerígenos. Entonces, a la larga, si estamos comiendo, qué sé yo, un tipo de estos alimentos contaminados, por ejemplo, el maní, comemos maní seguido, ¿verdad? Con una frecuencia bastante seguida, entonces estamos adquiriendo aflatoxinas y entonces a la larga podemos desarrollar un cáncer. Acá tenemos por otro lado, no sé si ustedes ya han visto esta palmera en algunos lugares de nuestro país, de nuestra ciudad capital. Esta palmera se llama, más adelante la tenemos, es la nuez de Betel o nuez de Areca, y su contenido también es cancerígeno. Otra especie vegetal que ya está sumamente comprobada que es un agente cancerígeno es el tabaco, ¿verdad? Que contiene nicotina. Y no solo el cigarro, sino que también hay otros tipos de tabaco que se consumen y que no generan humo, como lo que son los tabacos masticables, el rapé o el betel quid, que son tipos de productos que no son muy comunes en nuestro país, en Latinoamérica, pero sí en otras latitudes del mundo es bastante común consumir el tabaco de esta forma. Aquí tenemos también, no sé si ya han escuchado hablar de lo que es el pan masala. Eso más que todo en zonas allá por la India lo consumen bastante, pero es importante que lo conozcamos, ¿verdad? Porque también es una forma en la cual se reúnen una serie de componentes naturales que contienen agentes cancerígenos. Pues vean, el pan masala, ¿qué ingredientes lleva? Lleva nuez de betel, que ya la mencionamos y la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lleva tabaco y lleva otras especies. Entonces, esta es como una bomba cancerígena. Y allá, en esas latitudes, en la India, es bastante común, es bastante frecuente andar masticando esta hojita con todos esos componentes, ¿verdad? Ellos lo usan como chicle. Entonces, incluso ya hay empresas que ya lo venden empacado, ¿verdad? Ya viene ya el sobrecito, ya listo, del pan masala, y eso la gente lo anda masticando como un chicle y a la larga, ¿qué sucede? Que desencadena lo que es un cáncer bucal o un cáncer en la lengua también, debido a que estos ingredientes son cancerígenos. Bueno, y acá, como les hablé, tenemos la nuez de areca o nuez de betel. Yo sé que ustedes ya han visto esta palmerita en diferentes puntos, ¿verdad?, de nuestra ciudad. Incluso creo que en el campus universitario hay palmeras de este tipo, ¿verdad?, de la palmera de la nuez de areca o la nuez de betel. Pero yo sé que ustedes nunca han tenido la curiosidad de morderlo. Entonces, en otras latitudes de Asia, tienen la costumbre de masticar esta nuez de areca y pueden ustedes observar acá, se mastica y luego se escupe y la gente deja estas manchas por todos lados. Entonces, esta nuez tiene este componente, la arecolina, que tiene actividad cancerígena. Entonces se ha vinculado, ¿verdad?, la costumbre, porque masticar esta nuez se vuelve adictivo, es como el tabaco. Se crea una dependencia de estar haciendo esto, de estar masticándolo. Entonces, esa adicción conlleva a que las personas de esas partes del mundo puedan desarrollar cáncer en la boca y cáncer en la cavidad bucal, cáncer de lengua.
Bien, acá tenemos lo que son las fuentes antropogénicas. Ahí podemos mencionar un sinnúmero de actividades humanas que generan lo que son contaminantes cancerígenos al ambiente. Entre ellas, si hablamos de la contaminación del aire, ahí podemos encontrar emisiones de contaminantes industriales, como lo es emisiones de algunos gases, el humo que generan los motores de diésel, la emisión de los hornos de coque. También en el interior de las viviendas, si nosotros utilizamos carbón o utilizamos leña, también esa combustión genera contaminantes cancerígenos. Exposiciones ocupacionales también se incluyen acá, por eso es importante la salud y seguridad ocupacional, la salud y seguridad industrial, la generación de químicos y algunas radiaciones. Todos estos entran entre lo que son las fuentes antropogénicas de emisión de contaminantes cancerígenos. Bien, y si recuerdan al inicio de la clase, en el contenido a desarrollar, que es parte de los objetivos de esta sesión, conocer un poco acerca de lo que es la carcinogénesis y cuáles son sus etapas. Por carcinogénesis vamos a definir o se comprende ese proceso por el cual aquellas células normales se van a transformar en células cancerosas, que también este proceso se le conoce como carcinogenia. Este proceso es un proceso secuencial mediante el cual las células afectadas van a acumular paulatinamente una serie de cambios genéticos. Ya sabemos que eso se le conoce como mutaciones y que van a conducir a la expresión de un fenotipo maligno, es decir, a iniciar un proceso de cáncer. Eso es la carcinogénesis. Para ello tenemos que recordar, yo sé que esto ustedes ya lo conocen, lo estudiaron a detalle, lo estudiaron exhaustivamente a nivel de biología, tenemos que recordar lo que es el ciclo celular. Dentro del ciclo celular se da una serie de procesos en los cuales hay puntos de control. ¿Qué sucede en esos puntos de control? La célula para y revisa que todo se esté llevando a cabo. Entonces, si hay alguna anomalía, si algo no se llevó a cabo bien durante este proceso, la célula va a parar y va a eliminar o a corregir ese error. Si no se puede corregir, entonces entra en un proceso, ustedes ya lo conocen, de apoptosis, es decir, de muerte celular. Entonces, hay una serie de genes que están involucrados en este proceso y que son el punto clave, que son genes diana en lo que es el cáncer. Tenemos tres tipos de genes. Uno de ellos son los protooncogenes, que son los encargados de decirle, de dictarle a la célula, lo estoy explicando a grandes rasgos, ellos le explican a la célula, le indican, perdón, que debe de dividirse, debe de multiplicarse. Pero este proceso se hace de manera ordenada. El otro tipo de gen son los genes supresores de tumorales. Estos son aquellos que tienen una acción contraria a los protooncogenes. Los protooncogenes le indican a la célula que se divida de manera ordenada y los supresores tumorales le dicen a la célula que pare la producción. Y luego también tenemos los genes reparadores de ADN, que estos en los puntos de control, si hay algún error, pues ellos van a reparar ese ADN dañado. Entonces, ¿qué sucede en el cáncer? En el cáncer, la actividad de estos genes se encuentra mutada, ¿verdad? Los protooncogenes le están cuando ellos mutan, cuando sufren una mutación, su actividad está sobreactivada, valga la redundancia. Ellos están sobreactivados, le están diciendo continuamente a la célula que se debe dividir y se está dividiendo, se está dividiendo, se está dividiendo
y ya no de una forma ordenada, sino que de una forma desordenada. Entonces están sobreactivados, están dictándole a la célula que se debe de multiplicar y multiplicar y multiplicar y multiplicar. Por otro lado, la actividad de los genes supresores tumorales, su acción no está sobreactivada, sino que está inhibida. Entonces, ellos ya no le pueden decir a la célula que se debe de detener. Como ellos están inhibidos, ¿verdad? No pueden hacer nada y los protoncogenes les están diciendo a la célula que se divida, divida, divida y los otros no pueden dictar que deben de parar la división. Entonces, ahí se van proliferando las células. Y por último, la acción de los genes reparadores de ADN también está inhibida. Entonces, ellos no van a ser capaces de detectar un error en ese ADN y no lo van a poder reparar. Entonces, estos genes son los diana en lo que es el cáncer, ¿verdad? Los protoncogenes, su actividad está, valga la redundancia, sobreactivada su acción. Los genes supresores de tumorales están inhibidos y también los reparadores de ADN. Y acá también en la carcinogénesis vamos a encontrar dos tipos de agentes cancerígenos, unos que son clasificados como iniciadores y otros que son promotores. Los iniciadores son aquellos que tienen la capacidad de producir alteraciones en el ADN de las células. Entonces estos tienen la capacidad de provocar una mutación. Y los agentes promotores son aquellos que no ejercen alteraciones en el ADN, pero sí, como su palabra lo dicen, van a promover y facilitar el desarrollo del tumor, siempre y cuando la célula haya sido mutada, haya sido dañada por un agente iniciador. Y hay otros carcinógenos completos, es decir, que ellos son capaces de realizar la acción de iniciar la mutación y a la vez de promover. Hay ciertas bibliografías que han logrado identificar algunos agentes como iniciadores, como promotores y como carcinógenos completos, pero actualmente todavía se sigue estudiando, ya lo vamos a ver más adelante en la otra clasificación de agentes cancerígenos, se sigue estudiando cada una de las sustancias, agentes, etcétera, si son carcinógenos completos o solo son iniciadores o solo son promotores. Bien, entonces ahora vamos a estudiar la fase de la carcinogénesis. En primer lugar tenemos la fase de iniciación. ¿Cuáles son las características que vamos a encontrar acá? Pues aquí se va a llevar a cabo la exposición al carcinógeno o al cancerígeno que va a conducir a una alteración estructural del ADN, es decir, una mutación. Tiene como consecuencia la activación de un oncogen o la activación de un supresor de tumores. Este proceso es irreversible, es decir, si la célula ya fue iniciada, ya fue dañada, no hay vuelta atrás, ¿verdad? No se puede reparar. Y puede pasar desapercibido durante un largo periodo de tiempo. Podemos tener células iniciadas y estar ahí, pero estas todavía no son cancerosas, no son células cancerosas, solo son células iniciadas, es decir, células dañadas, células que han sufrido un daño y que si están más adelante, lo vamos a ver en la siguiente fase, si ellas se encuentran sujetas a otra serie de agentes cancerígenos que son promotores, entonces ellas se van a transformar. Como ya están iniciadas y siguen manteniendo contacto con agentes cancerígenos, entonces van a pasar de células iniciadas a células cancerosas. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos acá? La fase de promoción. Acá ya no se requiere la exposición de un iniciador, pero sí de un segundo agente denominado promotor. Como ya hay células
que fueron expuestas a un agente iniciador, esas células están dañadas, esas células tienen su material cambiado, hay ahí mutación, ya son células iniciadas, entonces ahora viene este proceso y estas células van a estar en contacto con agentes promotores, agentes cancerígenos promotores, entonces estos van a colaborar con la mutación iniciadora. Acá sí se puede definir como un proceso reversible. Entonces, si esas células iniciadas ya no están expuestas a agentes promotores, no se va a desarrollar cáncer. Pero si están expuestas y hay una dosis umbral, entonces esas células se van a convertir en células cancerosas. Entonces, es lo que tenemos aquí abajo. Si la célula dañada sigue siendo estimulada por agentes carcinógenos y su proceso de división es estimulado durante largo tiempo, habrá más posibilidades de que ocurra una conversión en una célula maligna, dando paso a lo que es la fase de progresión, que es la siguiente. Es la que tenemos acá, la fase de progresión. Aquí se van a acumular nuevas mutaciones en el ADN celular y se van a adquirir propiedades que conllevan a la malignidad, como la capacidad de diseminar a otros lugares del cuerpo. Es decir, si el tumor se está originando en el hígado, pues por medio de esta capacidad que ya tienen las células cancerosas, puede migrar, qué sé yo, a un lugar bastante lejano al cerebro, por medio de, ya vamos a ver más adelante, esas características que tienen las células cancerosas. Y entonces llevar a cabo lo que es la metástasis o la resistencia también a fármacos. Bien, acá tenemos las características de una célula cancerosa que las diferencian totalmente de una célula normal. ¿Qué características tienen? Pues aquí hay una autosuficiencia de señales de crecimiento. Recordemos que esta célula se está multiplicando de una manera desordenada, de una manera continua, se está multiplicando coloquialmente, por así decirlo, a lo loco, ¿verdad? A lo desmedido. También tienen la característica de evadir la apoptosis, es decir, que estas células cancerosas son inmortales, no se van a someter a este proceso. ¿Verdad? Ellas están evadiendo la apoptosis. ¿Qué otra característica? Tienen una angiogénesis constante. ¿Qué es la angiogénesis? Pues que ellas tienen la capacidad de generar nuevos vasos sanguíneos y esta generación de nuevos vasos sanguíneos le van a permitir a la célula cancerosa dos cosas. En primer lugar, nutrirse, ¿verdad? Se van a nutrir y van a nutrir el tumor. Y por otro lado, van a tener la capacidad de migrar a lugares lejanos de donde se originó el tumor, es decir, poder realizar lo que es la metástasis. También tienen la característica de insensibilidad a señales anticrecimiento. Entonces ellas siguen creciendo, también pueden evadir lo que es el sistema inmunológico. Cuando el sistema inmunológico detecta, ustedes ya lo saben, lo estudiaron en anatomía, sustancias extrañas como lo son acá, las células cancerosas, pues el sistema inmunológico por medio de sus mecanismos comienza a atacarlas, pero ellas tienen esta capacidad de poder evadir esos mecanismos. La invasión de tejidos y metástasis ya lo vimos por medio de la angiogénesis y la capacidad de división ilimitada. Estas son las características de una célula cancerosa. Bien, y en este esquema tenemos un resumen de todas las etapas de lo que es la carcinogénesis, ¿verdad? Primero tenemos la iniciación, en la cual un agente cancerígeno iniciador ejerce los daños en el ADN de esas células. Estas células son iniciadas y si tienen más exposición a agentes promotores, pues se da una proliferación, se vuelven cancerosas y luego se da la fase de progresión en la cual el tumor crece, se da la angiogénesis, esa creación de nuevos vasos sanguíneos para poder migrar, invadir y llegar a lo que es la metástasis.
migrar a órganos lejanos de donde originalmente se produjo el tumor. Y acá tenemos los efectos en la salud y la exposición a los cancerígenos. Entonces podemos hablar de que la carcinogénesis es dosis dependiente. Para iniciar la transformación hace falta una dosis mínima de carcinógeno. Es decir, si yo hoy me fumé un cigarro, no quiere decir que ya me va a dar cáncer, ¿verdad? Tiene que haber una dosis, tiene que haber una exposición constante para poder desencadenar. A pequeñas dosis de carcinógenos repetidas tienen efectos acumulativos. Si estoy fumando todos los días un cigarro, pues por ende voy a llegar a desencadenar un proceso o estoy más expuesto a hacerlo. Los carcinógenos requieren prolongados periodos de tiempo, el tiempo de latencia, antes de que se desarrolle un tumor. El tiempo entre exposición a agentes cancerígenos y aparición de un tumor en el hombre oscila entre 5 y 30 años aproximadamente. Si yo estoy expuesto de 5 a 30 años a esos agentes cancerígenos, entonces hasta entonces va a aparecer un tumor. Recuerden que también depende de la idiosincrasia del organismo, de la predisposición genética, porque alguien puede decir, pues, mi abuelito murió de 95 años y él desde los 15 se fumaba 5 cajetillas de cigarro a diario y nunca tuvo cáncer, no murió de cáncer de pulmón, sino que murió pues porque ya estaba viejito, el abuelito ya estaba bien ancianito. No, ¿verdad? Eso no quiere decir que para todos va a ser igual. Pueda que el abuelito haya tenido en su idiosincrasia una genética, unos genes de acero, ¿verdad? En los cuales no hayan sufrido mutaciones por el cigarro. Pero eso es distinto en cada persona, en cada organismo. Y en este esquema lo podemos entender de una mejor forma. Hay un agente iniciador y luego una serie de exposición a cancerígenos de tipo promotor, entonces se va a desarrollar cáncer. Estoy expuesto a un cancerígeno iniciador que provocó daños en mis células, luego hay un periodo acá de un lapso de tiempo en el cual no estoy expuesto a ningún agente cancerígeno, pero luego de ese periodo sí me expongo a cancerígenos promotores continuamente, entonces sí se va a desarrollar cáncer. Estoy expuesto a promotores y luego a un iniciador, no va a haber cáncer. Si estoy expuesto a un iniciador y hay intervalos de tiempo en los cuales luego de esos intervalos me expongo a un agente promotor, no va a haber cáncer. Y si yo estoy expuesto a agentes iniciadores, luego hay un intervalo de tiempo, me expongo a otro iniciador, intervalo de tiempo, otro iniciador, estos iniciadores pueden tener la capacidad de desarrollar cáncer. Bien, y ahora vamos a pasar a lo que son la clasificación de los agentes cancerígenos según lo que es la IARC. No sé si han escuchado hablar de la IARC. La IARC es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, según sus siglas en inglés. Ahí lo tienen ustedes, ¿verdad? De la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esta entidad es la encargada de recopilar y analizar todos aquellos estudios científicos relacionados con el cáncer y así elaborar un listado anualmente de todos aquellos factores que pueden ser agentes cancerígenos o que por el contrario se descartan, es decir, que hay evidencia suficiente para poder determinar que esos agentes no van a generar cáncer. Entonces, esta clasificación se va a basar en una revisión de estudios, ¿verdad? La IARC está anualmente, tiene el trabajo de recopilar esas investigaciones científicas y de estudiar cada una de estas sustancias y así poderlas clasificar. Entonces, esa clasificación no es fija, es cambiante, dependiendo de los hallazgos que encuentre esta institución.
Acá en el listado no solo incluye sustancias o alimentos, también algunos empleos o grupos de riesgo. Recordemos que también se puede, eh, se puede generar cáncer por la ocupación, ocupacional, es decir, según a qué nos dediquemos. Y así la IARC establece 5 grupos en los cuales se van clasificando cada uno de estos agentes. El grupo 1 es en el cual están todos aquellos agentes, todas aquellas sustancias que tienen el suficiente respaldo científico para garantizar que van a producir cáncer, ¿verdad? Los que están en esta categoría, si estamos expuestos a ellos, sí o sí vamos a desarrollar cáncer. Y actualmente en esta categoría hay 121 agentes que ya vamos a ver más adelante cuáles son. Luego tenemos la clasificación 2A. Esta nos dice que es probablemente cancerígeno para el ser humano. Ahí tenemos 90 agentes. Es decir, que hay investigación, pero todavía no es la suficiente como para categorizarlos en el grupo 1. Luego tenemos el grupo 2B, que es posiblemente cancerígeno para el ser humano, 322 agentes. De igual forma, todavía no hay suficientes estudios para que puedan subir de peldaño. En el grupo 3 tenemos los no clasificables en cuanto a su carcinogenicidad en el ser humano, pero sí en animales. Y ahí tenemos 498 agentes. Y en el grupo 4, ahí tenemos los que no son cancerígenos, que ya se ha demostrado bajo una investigación exhaustiva que esos agentes no van a producir cáncer. Y aquí tenemos nada más un agente. Bueno, y acá les dejo yo esta clasificación de los agentes carcinógenos de la IAR, que los he tomado de una oncología clínica de Juan Jesús Cruz Hernández y otros autores. En estas tablas ustedes pueden encontrar una serie de carcinógenos y su clasificación según la IARC. Eso no es para que se los aprendan, pero que sí para que lo puedan conocer. Aparte de ello, también podemos encontrar a qué tipo de cáncer está asociado. Así tenemos las aflatoxinas, de las que estábamos hablando, y está asociado a un cáncer hepático. Vean la radiación solar, melanoma, el gas radón a un cáncer de pulmón. Y así ustedes pueden encontrar, ¿verdad?, estilos de vida también, el alcohol, cáncer bucal, de faringe, etc. Ocupacionales. También hay algunos agentes biológicos para que ustedes lo puedan leer, lo puedan estudiar y pues sea de su conocimiento. Acá tenemos el grupo 2A, probables carcinógenos para el hombre, ¿verdad? Y el grupo 2B, posibles carcinógenos para el hombre. Y ahí hay una serie de agentes. Grupo 3 y el grupo 4. En el grupo 4, el único, ¿verdad?, la única sustancia hasta el momento en la cual se ha detectado que no va a generar cáncer es el caprolactam. Y aquí tenemos, ¿verdad? Se los he presentado de esta manera. En el grupo 1, los más destacados, el alcohol, el tabaco, que ya sabemos que si estamos tomando, si estamos fumando, si lo hacemos a diario, entonces ya está comprobado, sí o sí, vamos a generar, nos va a producir cáncer. El benceno, el hollín, formaldehído, el amianto con el que se fabricaban, ¿verdad?, algunos techos, como lo que es la duralita, la famosa duralita. Entonces, todos estos componentes son cancerígenos. Aquí también en los de tipo físico está la radiación ultravioleta, ya hay suficiente evidencia, y los rayos X y gamma.
Biológicos, el virus el VPH, el papiloma humano, algunos parásitos, la Helicobacter pylori, que ya habíamos hablado de él. Alimentos, carne procesada, pescado salado, también está incluida en en esta categoría. Si a usted le gusta mucho el pescado salado, entonces debe de tener cuidado. Grupo 2A, vean, acá hay pruebas suficientes de que puede causar cáncer a los humanos, pero no son concluyentes. Es decir, hay una alta probabilidad, pero todavía no se concluye que sí. Ahí podemos encontrar el glifosato, que es un herbicida, el asfalto y entre algunas ocupacional, el trabajo en turno nocturno. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja de noche se altera lo que es el ritmo circadiano, que ustedes lo conocen, se altera la producción de melatonina y eso también puede producir dificultades, puede traer dificultades a nuestro organismo, puede generar un cáncer. Todavía se está estudiando. En el grupo 2A también tenemos la carne roja no procesada, las frituras, porque cuando nosotros freímos los alimentos, ahí se aparece lo que es la acrilamida, ¿verdad? No sé si han oído hablar de la acrilamida. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, las papas fritas o freímos algo en el cual vemos que esas papas toman una tonalidad bastante intensa, entonces ahí tenemos presencia de lo que es la acrilamida. También en años recientes, no sé si ustedes recuerdan de esta noticia, la FDA retiró del mercado lo que era este medicamento, la ranitidina, que era utilizado para la gastritis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se detectó que estaba contaminada con este componente, la nitrosodimetilamina, la cual es clasificado como un probable carcinógeno. Ustedes ya van a ir a buscar en qué categoría está. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se retiró del mercado todo lo que es la ranitidina. Si usted ahora va a la farmacia, ya no va a encontrar este medicamento porque fue retirado del mercado. Y recientemente también se detectó lo que es el colorante rojo número 3. La FDA también ya dijo que no va a permitir el uso de este colorante en algunos alimentos, porque también se está estudiando su relación con el cáncer. Todavía no está clasificada en ninguna categoría, pero sí están ellos en la mira de este tipo de colorante. Podemos mencionar en el grupo B, ahí tenemos el talco, la gasolina, la naftalina, lo que hace de la soldadura, el aloe vera, pero más que todo el acíbar. Cuando usted corta una penca de aloe vera y ese líquido amarillo que sale, pues ese acíbar es el que se ha clasificado acá en el grupo 2B. Grupo 3, el té, la cafeína, el polietileno, la luz fluorescente, entre otros. Y en el grupo 4, ¿verdad? El caprolactama, que es el único agente, el único componente que sí ya se ha comprobado que no va a generar cáncer y es totalmente seguro manipularlo o estar en contacto con él. Como les mencioné, actualmente la YARC está año con año realizando una serie de investigaciones, una serie de estudios bibliográficos para poder clasificar otras sustancias. Puede que hay sustancias que ahorita estén en el grupo 3 y luego suban al grupo 2 o el grupo 1, ¿verdad? Porque están en continuo estudio. Entonces, por eso esto es variante. Ahora ya para terminar vamos a hablar rápidamente de lo que es la alimentación y el cáncer, que esto creo que ustedes ya lo conocen, pero es bueno recordarlo, es bueno tenerlo presente, porque es importante ustedes que van a ser parte pues están estudiando una carrera relacionada con el área de la salud,
es importante dar el ejemplo, ¿verdad? Ser promotores, ser ese ejemplo y llevarle a su familia cómo la relación, el alimento tiene que ver con el cáncer. Entonces así tenemos algunos factores dietéticos que pueden promover. Bien, acá tenemos en primer lugar el alcohol. Ya sabemos que el alcohol, si nosotros estamos tomando alcohol todos los días, vamos a tener más predisposición a desarrollar un cáncer, porque el alcohol ya está clasificado en el grupo 1. Sí o sí nos va a producir cáncer. Entonces, ¿por qué el alcohol produce cáncer? Pues yo creo que ustedes ya saben el mecanismo, ¿verdad? Si yo se los pregunto, ustedes lo pueden contestar. Saben que al ingerir alcohol en nuestro organismo, este se va a metabolizar por unas enzimas que se llaman alcohol deshidrogenasa, que ellas metabolizan el alcohol, lo convierten en acetaldehído, y este es el acetaldehído que nos, el agente cancerígeno, ¿verdad? Entonces, por ese mecanismo es que el alcohol puede generar cáncer. Entonces, ojo con el alcohol, ¿verdad? No se excedan con el consumo de alcohol. Las grasas, acá también tenemos estos alimentos chatarra, que espero que ustedes no los estén consumiendo. Tratemos de evitar pizza, tratemos de evitar hamburguesas, tratemos de evitar todos estos alimentos procesados, ¿verdad? Que evitar todos esos lugares de perdición metabólica, llámese McDonald's, llámese Wendy's, etcétera, 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 y así una serie de cadenas de instituciones, pues, que generan estos alimentos chatarra. También el proceso que se le da a alguna conservación de alimentos, el proceso y conservación de algunos alimentos, también puede generar cáncer, como lo es el asado de la carne, ¿verdad? Ahí, si ustedes leen, ahí está explicado lo que es el mecanismo. Si nosotros comenzamos a asar la carne, el carbón, la leña, esa combustión emite lo que son los benzopirenos, ¿verdad? Y eso, al combinarse con los alimentos, pues lo vamos a ingerir y ahí estamos ingiriendo estos agentes cancerígenos. Bien, acá tenemos lo que es la acrilamida, yo creo que ustedes ya la conocen. La acrilamida se produce por medio de una reacción que se llama reacción de Millar. En algunos alimentos que son ricos en almidón, como las patatas, el pan, la yuca, etcétera, si nosotros le damos un tiempo de cocción bastante elevado, entonces ahí, por medio de la reacción de Millar, se produce dentro de estos alimentos ricos en almidón lo que es la acrilamida. Entonces se recomienda que si a ustedes les gustan las papas fritas o el pan tostado, lo dejen de esa tonalidad, así, ¿verdad? Si ya lo dejan así, allí hay más presencia de acrilamida. Entonces están ingiriendo más de este compuesto que es cancerígeno, ¿verdad? A todos aquellos compañeritos que les gusta así el pan tostado, que tiene que estar casi que carbonizado para podérselo comer, ojo, ¿verdad? Están consumiendo más acrilamida. Hay que evitarlo. Y pues acá tenemos con relación a la preparación y conservación de la comida, yo sé que esto ustedes ya lo conocen, el cáncer, ¿verdad? Todos aquellos embutidos lo vieron en análisis bromatológico, cuyo se les añade nitritos para, como conservantes, entonces estos se oxidan y se convierten en nitrosamidas y eso genera cáncer gástrico. Luego, si yo voy a asar carne, ¿verdad? Con leña, con carbón, ahí se producen lo que son los benzopirenos y eso me va a conducir a cáncer gástrico. Si me gustan los alimentos con exceso de sal, como el pescado salado,
cuando se acerca la Semana Santa y la gente come ese pescado que le llaman pescado seco, que contiene una gran cantidad de sal, pues ahí hay probabilidades de que se lleve a cabo un cáncer gástrico. Ojo, siempre y cuando recordemos que si es frecuente su consumo, ¿verdad? Si usted solo en Semana Santa come el pescado salado y luego ya no lo consume durante todo el año, entonces no le va a dar cáncer, pero si lo come todos los días, ahí sí hay más predisposición. Bien, y por último tenemos acá algunos factores dietéticos que protegen del cáncer y que yo sé que ustedes lo conocen, entonces rápidamente lo vamos a mencionar. Tenemos la vitamina C, la vitamina E, los carotenoides y la vitamina D, ¿verdad? Y ahí ustedes ahí leen la información que yo sé que ya la conocen. También algunos bioelementos como el selenio, el zinc, el ácido fólico, la niacina y comer bastante fibra también nos protegen del cáncer. Bien, así llegamos al final de esta sesión de clases. Les agradezco mucho la atención prestada. Cualquier consulta pueden escribirme o pueden buscarme. Éxitos.